Bueno, pues último vídeo. Y esta vez vamos a empezar al revés, enseñando un poco el resultado. Bien, este va a ser un poco el resultado. Esta es la pantalla que vamos a desarrollar en este vídeo, que es la primary, el CRUD en sí. Antes de nada, ver cuál es mi configuración. Mi configuración es que tengo dos conexiones, una en el servidor, que es de tipo MySQL, localhost, usuario test, contraseña ninguna. Esa es mi. Tengo un servicio WAM, ahora os voy a enseñar, arrancado, WAM no, XAMPP, con un MySQL, y esas son las credenciales. Esa es la dirección para acceder a él, es el usuario y no tiene contraseña. Y luego he creado una conexión de tipo H2 y le he puesto que la ruta de mi escritorio. Vale. Ahora os voy a enseñar entonces, por tanto, cómo funciona. Voy a conectarme con mi servidor remoto. Vuelvo. No hay nada. Y ahora os voy a enseñar mi servidor remoto. Bueno, vamos a ver. El CRUD que vamos a montar tiene ese diagrama modelo entidad-relación. Vais sobre una agenda de contactos. Como podéis ver, la tabla de contactos tiene una clave primaria que es un ID, un nombre, una fecha de cumpleaños, por aquello utiliza el local time. Y luego los contactos pueden tener ninguno o varios canales de comunicación, que tiene un campo texto, un valor de texto y evidentemente la clave foránea y de contacto. Me refiero a que, bueno, pues un mismo contacto con un nombre puede tener un teléfono, dos teléfonos, tres teléfonos, un correo, tres teléfonos, en fin. El tipo sería si es teléfono, correo o Skype, y el valor, pues el valor de sí del contacto. Bueno, así por un ejemplo, por poner una relación 1N, ¿vale? Esta entonces, por tanto, es nuestro modelo de la relación. He creado una base de datos que se llama agenda, eso es importante. Lo he puesto, como vais a ver por el código, está puesto a fuego que sea una base de datos llamada agenda, podría ser configurable, no hay ningún problema. Y luego, de hecho, en la conexión podríamos haber puesto un campo que fuera base de datos, pero bueno, a fuego. Y luego, pues estas son los canales, ¿no? O sea, la base de datos, la tabla, perdón, channel y la tabla de contactos. Como podéis ver, utilizo aquí el inglés, aquí el español, un momento un poco de mezcla conforme iba desarrollando y ya no quería cambiarlo. Eso por ahí, ¿vale? Está todo vacío ahora mismo, con lo cual, listo por ahí. Cierro esta ventana ya, que ya la tenemos. Recordar que, bueno, todo este código lo tenéis en el repositorio GitHub, corresponde a esta carpeta de aquí. No obstante, el proyecto completo lo tenéis en un zip comprimido, incluso ya compilado y todo. Y el hard final, este que habéis visto, lo tenéis aquí también desplegado, ¿vale? Comenzamos explicando, por tanto, el código. Bueno, no, vamos a hacer una prueba, perdón. Estoy conectado a mi servidor ya estoy conectado a mi servidor. Un momentito. Aquí. Para que demostrar un poquito cómo funciona. Añado, le doy el botón de añadir, añado uno nuevo con la fecha por defecto de hoy y pongo, por ejemplo, un dato, Carlos. Como podéis ver, la tabla es autoeditable en este momento, ¿vale? Y una vez que tengo Carlos seleccionado, puedo venirme aquí y añadir, pues, por ejemplo, tipo email. Por defecto se añade tipo email. Y pongo aquí carlos@gmail.com, que no es el mío ni mucho menos, ¿vale? Si le doy a añadir, para añadir uno nuevo tengo que darle aquí a añadir. Me vendría aquí, diría developado, puedo cambiar la fecha. Ojo, es de tipo texto. Ahora os explico un par de cositas aquí que son las que son mejorables, ¿vale? Le pongo, por ejemplo, mañana, nace en el futuro. Y añado, pues le añado un correo también, developodo@gmail.com, enter, le doy a añadir, añado otro email, developodo@hotmail.com, le doy a añadir, añado otro, en este caso un teléfono, y añado el 555555. ¿Vale? Habéis visto que le estoy dando al enter y automáticamente pues se está editando, ¿no? Puedo buscar. Al buscar aquí, busca tanto por nombre le doy al enter, sería developado. Si lo borro, vuelve a seleccionar todos. Si no hay ningún campo seleccionado, veis que está eliminar deshabilitado y toda esta tabla deshabilitada. Si elijo uno, ya se habilita. Y aquí están los datos de ambos. Cada vez que hago un clic, se vuelca aquí los datos de ambos.
puedo editarlo igualmente clicando. Puedo eliminarlo con el botón, igual que puedo eliminar este con el botón. Y ahora vamos a ver el resultado que ha pasado en la base de datos. ¿Qué ha pasado en la base de datos en tiempo real? Bueno, pues en contacto se han creado nuestros dos contactos, Carlos y Develópodo, con ID 2526, otro incrementable. Y en Channel, examinar, se han creado pues todos estos, ¿no? Tanto email es del 25 de Carlos, del 25 de Carlos, no, del 26, perdón, de Develópodo, es decir, se ha ido creando todo en tiempo real. Cosas curiosas de nuestra aplicación. Bueno, pues las cosas curiosas, esta no es. Las cosas curiosas de nuestra aplicación son, por ejemplo, vamos a poner esto por aquí y este por aquí, para que quepa todo. Si yo edito un único teléfono, ¿vale? Y aquí le pongo un 555888 Enter. Si le damos aquí a examinar, se ha visto que se ha cambiado en tiempo real. Si lo elimino, bueno, voy a crear uno nuevo, añadir. Sí, un correo, por ejemplo, y bórrame. Si le damos a examinar, se crea en tiempo real. Si cojo y lo elimino, se elimina en tiempo real. Si me vengo aquí, añado un usuario nuevo de mi agenda, que sea bórrame, y a bórrame le añadimos otro email que es bórrame, pues si examinamos aquí, se ha creado un email bórrame que está asociado al número 27, clicamos, que efectivamente es el elemento bórrame que acabamos de meter. Pero lo curioso de todo esto, bueno, y para que veáis la integridad, es que si yo elijo este usuario y lo elimino, me ha borrado el usuario y tiene que haberme borrado todos los canales asociados a este usuario. O sea, yo refresco y debería haber desaparecido ese, efectivamente desaparecido, y efectivamente, y evidentemente, pues en contacto también. O sea que podemos observar cómo el CRUD funciona perfectamente en temas de integridad. Y luego si busco ¿por qué puedo buscar que coincidan los dos? Por Gmail. Si yo busco Gmail, me salen ambos porque también busca por el valor del correo y hay dos que tienen correo Gmail. Si busco Hotmail, solo se sale de Developado porque solo tiene Hotmail Developado. Y una vez más, borro. Bueno, pues ya habéis visto que con el MySQL funciona perfecto. Y si nos vamos ahora a escritorio, sería una base de datos en el escritorio. Me voy a ir aquí. Este es mi escritorio, ¿vale? Estas son las cositas que hay en mi escritorio. Aquí, este es mi escritorio. Estas son las cositas que hay en mi escritorio. Ya esto lo puedo quitar, no lo necesitamos de la pantalla. Y me conecto. Muy bien. Vuelvo, no hay nada. Pero automáticamente fijaros que se ha creado aquí en mi escritorio dos archivos, agenda. Es decir, que H2 es por tanto una base de datos embebida que crea una base de datos relacional y un archivo local, que eso es muy interesante pues, para aquellas aplicaciones que queremos utilizar la ventaja de la base de datos MySQL y todas sus consultas, pero que no queremos montar un servicio, sino queremos que se guarden con local. ¿Vale? Bueno, pues igualmente aquí ponemos local para que se vea diferencia a Carlos. Y le añadimos un email local @gmail.com y poco más, ¿vale? Bueno, pues si yo me salgo de aquí, ok, y ahora arranco otra vez la aplicación, perdón, bueno, ahora explico por qué tiene dos clases, ahora explico ya todas las clases y entenderéis por qué ahora ya no ejecuto app, sino ejecutable. Si ejecuto la aplicación, tras unos segundillos. Vale. Venga, ya la tenemos. Si ejecuto la aplicación, pues recuerda mi conexión, porque os acordáis que lo metimos en preferencias y mira, funciona efectivamente, guarda la información. Y si me voy a conectar y me conecto a mi base de datos local, pues aquí lo tenemos, ¿no? Con lo cual tenemos una aplicación absolutamente operativa. Ahora toca explicarla, que es un aspecto un poco más complejo. Bueno, la estructura de archivo de nuestro proyecto actual es esta. Y primero de todo vamos a empezar por diciendo que vamos a utilizar, como habéis visto, una base de datos MySQL y una base de datos H2. Ambas son bases de datos relacionales, ambas utilizan el mismo driver que es el JDBC, que es el que hemos visto en clase.
Para poder hacer uso de ellas tenemos que cargar dos dependencias. La dependencia de MySQL para que se descargue el conector ella solita, y la dependencia del conector H2. Ahí las tenéis en el código. Lo único que tenéis que hacer es confirmar que se han descargado los jars, ¿no? Aquí tendríamos el jar de H2 y aquí tendríamos el jar de MySQL Connector. Para que estén disponibles tendremos que hacer un cambio en modules info y aquí os lo dejo, ¿vale? Para que pueda... Bueno, sí, aquí. Lo que hago es... incluir tanto Java SQL como H2 Database para poder ejecutarlo, ¿de acuerdo? Esos son los dos cambios que he hecho en el módulo INFO. Bueno, eso por ahí, y ya que tenemos el IDE preparado, os explico un par de cosillas. La primera cosa es que he creado una utilidad, Connection Util. Es una clase que me va a permitir hacer algunas actividades repetitivas, como por ejemplo son conectarme a la base de datos. Recibe una conexión pues, de las que nosotros hemos creado, esa que era usuario, contraseña, servidor, y devolver una conexión pero de tipo Java SQL, que es la que habéis visto. Bueno, en función de cuál sea, utiliza un conector y se conecta con unos parámetros, o utiliza otro conector y se conecta con otros parámetros. Aquí podríamos poner tantos como quisiéramos. Nosotros hemos utilizado MySQL H2, pero hay un montón de tipos de base de datos con un montón de tipos de drivers. Nosotros hemos utilizado H2 y MySQL porque son dos bases de datos relacionales que comparten SQL, con lo cual nos vamos a ahorrar muchas cosas. Si pusiéramos otro tipo de base de datos que ya no tiene lenguaje SQL o SQL diferente, pues tendríamos que hacer consultas diferentes. Entonces, lo bueno de haber utilizado estos dos tipos es que las consultas van a ser las mismas, ¿vale? Comparte prácticamente las mismas consultas. Luego he generado un par de métodos. SQuery, que es ejecutar una consulta. Voy a utilizar prepare statement. Y lo que hace es recibir la conexión, la query y los parámetros para inyectar en la prepare statement. Sí. Entonces este ejecuta una de tipo SQtQuery. Recuerdo que SQtQuery es para los select. Este es un sobrescrito, o sea, un sobrecargado, perdón, de este mismo que es igual. De hecho, este llama a este, solo que aquí, como veis, recibe un array de parámetros por si la prepare statement recibe más de un elemento. Y aquí en este caso, pues solo uno. Por simplicidad, para no tener que crear una lista cuando es solamente, por ejemplo, una consulta que se le pasa un ID, un solo elemento. Exactamente lo mismo que SQtQuery tengo SQtUpdate. De hecho, podría haber ahorrado código, pero lo he puesto separado para que se vea un poco más claro. SQtUpdate es exactamente lo mismo, como vuelvo a decir, solo que en vez de ejecutar SQtQuery, SQtUpdate, que es para los insert, los delete y los update, vamos, los que hacen modificaciones en la base de datos. Además tiene un parámetro extra que es insert, que vale true cuando estoy haciendo un insert y vale false cuando es un delete o un update. ¿Por qué? Porque cuando hago un insert, esta función devuelve un entero que va a ser el ID que acabo de... Lo he programado de tal manera que, de hecho, fijaros aquí en esta línea en la que hace, gracias a eso lo hace, lo he preparado de tal manera que si es un insert, lo que devuelve es el último last inserted, el último ID. Esto podría haber sido un long, mejor que un int, pero bueno. Entonces, si es un insert, esto es true y él solito te calcula el último ID insertado. Y si es un update o un delay sheet, funciona normal y corriente y lo que devuelve es el número de filas afectadas. Y luego aquí hay una cosa muy curiosa, he creado un prepare query que lo que hace es eso, escoge un prepare statement y le inyecta, aquí lo recibe. Aquí, este es la query del prepare statement y aquí la lista de parámetros. Entonces lo que hace es hace un for y gracias a que tengo sobrescrita is integer, pues retorna un 0. Si lo que le pasa a un float devuelve un 1, es la misma función, pero ella solita, en función de lo que le pasa, devuelve un número u otro. Y eso lo he utilizado en un switch para ir recorriendo todos los parámetros que pase y voy preparando el statement. Las posiciones correlativas. O sea, yo aquí es una raíz del, por ejemplo, yo que sé, sele asterisco from channel where id igual a interrogante and type igual a interrogante, por decirlo, or type igual a interrogante, ¿no? Tiene dos parámetros. Entonces, esa lista tendría dos elementos, en este caso sería un entero y un string, y por eso es una lista de objetos, porque es genérico, y entonces aquí recorro esa lista y me devolvería un 0 en la primera caso, porque es un entero, y la segunda vez que lo recorra, el isParam entraría aquí
y me devolvería un 4, entonces hace el set string. Entonces he creado así una utilidad que yo creo que la podéis utilizar y reutilizar en el futuro en vuestras aplicaciones para preparar el statement. Y luego he creado un método que luego lo enseño, que es check. Bueno, eso lo enseño, no, lo utilizo aquí en Connect. Cada vez que me conecto al principio de la base, de cuando arranco la aplicación, y compruebo que la base de datos esté creada. Bueno, creada. Tiene que estar creada, ¿vale? Podría haber hecho también lo de crear la base de datos, ¿vale? Me he ahorrado SQL. Lo que hago es comprobar si la tabla, ejecutar dos comandos, que es comprobar si la tabla está creada, y si no está creada, pues la creo. Aquí sí hay una diferencia entre MySQL y H2. Lo echáis un vistazo, ¿vale? Está en la documentación. Entonces esto sería el SQL normal y corriente de un MySQL, y esto es el SQL del H2. Es un poquito más simple, no tiene tantas funcionalidades, ¿vale? Y luego la ejecuto y ya está. Esto es una transacción. ¿Qué es una transacción? Una transacción es cuando queremos realizar dos o más operaciones atómicamente. ¿Qué significa atómicamente? Que se realizan todas, y si alguna da un fallo, se revierten los cambios. ¿Por qué? Porque son operaciones que queremos que todo se haga de una vez, si no, no me vale. Entonces, se hace así. Aquí comienza la transacción, esto es la conexión. Ejecuto tantas como quieras, y luego las envío todas a realizar, y esto es para que ya vuelva a la normalidad del sistema. Si alguna de las dos, si esta da fallo, esta se revierte y vuelve al estado normal y corriente. Porque ¿para qué me sirve crear contactos si al final no puedo crear channels? Pues no creo nada y ya está, ¿vale? Es una transacción y es muy útil, y lo veremos más adelante. Bueno, pues esto es Connection útil. Y ahora vamos a entrar donde utilizamos Connection útil. Antes de eso voy a explicar un poco cómo está configurado o cómo vamos a modelar los datos. Bueno, los datos, como habéis visto, nosotros tenemos, por tanto, voy a recordarlo por aquí, en agenda, diseñador, teníamos esto, ¿vale? Contactos y agenda. Esto es lo que tenemos. Bueno, tenemos que conseguir pasar esto es un modelo entidad de relación, a programación orientada a objetos. Aquí vais a ver que hay un montón de problemas y no es trivial nada. Y esto es lo que se llama impedancia objeto-relación. Es decir, los problemas que me genera el pasar a un mundo que no es orientado a objetos a un mundo orientado a objetos. Afortunadamente el año que viene, en los cursos más avanzados, veremos frameworks que hacen este mapeo automáticamente por nosotros. Se llama mapeo objeto-relación o RMs. Y el más famoso para Java es JPA. JPA lo vamos a utilizar directamente, se puede utilizar con una librería directamente, se puede utilizar incluido en otros frameworks más populares, como por ejemplo son Hibernate o Spring Boot. Pero nosotros vamos a hacer un ejercicio de artesanía. Vamos a intentar hacer un mapeo modelo-relación objeto artesanalmente. ¿Por qué? Porque creo que es un ejercicio, a pesar de que el año que viene lo hagamos con mapeo automático, y es lo más habitual en vuestro proyecto que lo hagáis con mapeo automático, es un ejercicio muy interesante que nos va a aportar mucha información. Es lo mismo que cuando creamos la lista enlazada. No vamos a utilizar listas enlazadas, a no ser que sean cosas muy concretas, sino ya tenemos collections. Pero el ejercicio fue muy interesante, pues igualmente este le aporta aún más interés al sistema de programación. Y de hecho vuestro proyecto final lo vais a realizar de esta forma, sin mapeo, sin ORM, sin framework, sino directamente con el conector JDBC. Y el año que viene ya tendremos tiempo de utilizar frameworks que faciliten la vida. Pero entenderemos mucho mejor cómo funcionan por detrás y los valoraremos mucho mejor. Por tanto, mi pregunta es, ¿estas dos tablas a cuántos objetos equivalen? Pues a un objeto que se llama contacto y un objeto que se llama channel. ¿Cómo van a ser? Ahora explico cómo va a ser. Esta respuesta es trivial. De hecho, bueno, voy a enseñar ya cómo va a ser. Me voy a modelo, por supuesto, ¿no? Modelo. Y en modelo he creado un channel. Es muy sencillito, ¿vale? Y tiene tantos campos como la base de datos, como la tabla de la base de datos. Tiene el constructor completo y por defecto, los getter y los setter, tu string por depurar, cuando lo necesitas depurar, y el equals, que lo único que he dicho es que dos canales son iguales si tienen el mismo ID. Bueno, por aquello de que, como dejo, sí, claro, como la única clave primaria, el ID, lo único que lo diferencia el ID, pues he determinado que dos canales son iguales cuando tienen el mismo ID. Fácil. Esto es canal. Esta es la relación entre canal y su contacto. Tengo un entero de un ID. Esto tampoco es trivial. Ahora me voy a contacto. ¿Cómo he modelado contacto? Los mismos campos
Pero aquí hay uno nuevo. Estos son los campos de la base de datos y este es el lead channel. Sus constructores, sus getters, sus setters, dos contactos son iguales y tienen el mismo ID. ¿Por qué tiene una lista de canales? Vamos a ver, porque esto es una relación 1N. ¿Cómo se relaciona 1N en el modelo de datos? En un programa orientado a objetos. Pues, pensad un momento. Si un contacto puede tener más de un canal, será un array. Bueno, un array, una lista o una colección de canales. Así se modela. Así se modelan las relaciones. Podría haber sido, tú mete que hubiera sido una relación 1 a 1. Si la relación fuera 1 a 1, sería así, ¿vale? No una relación 1 a 1, como una relación 1 a 1, pues yo he utilizado list. Podría haber utilizado un set, ¿vale? Perfectamente. De hecho, quizá hubiera sido más correcto. Ahora que lo estoy pensando, hubiéramos utilizado un set, evitamos, tiene más coherencia, ¿vale? Como plan de mejora, apuntar a lo que el set me gusta más que el list en este caso. Bien. En channel he puesto un entero aquí, pero ¿sabéis qué? Que podría haber puesto perfectamente esto. Un puntero directamente a su contacto. No se llamaría ID. Pero por simplicidad he dejado esto. ¿Y esto qué quiere decir? Esto es lo que se llama que la dueña de la relación es contacto. ¿Por qué la dueña de la relación es contacto? Porque la que tiene el puntero a la otra tabla es esta. Es decir, si yo cargo un contacto, puedo acceder a todos sus canales. Sin embargo, si cargo un canal, no puedo acceder a su contacto directamente. No tengo un puntero, tengo un entero. Tendría que hacer otra operación intermedia para utilizar un contacto. Perdón. Se pueden crear direcciones, las relaciones pueden ser bidireccionales, si hubiera puesto ahí un puntero, o unidireccionales, como en este caso. Y cuando son unidireccionales, una es la dueña. Así es como lo diseño yo, pero eso es up to you. Es decir, cada uno lo diseña como quiera. De hecho, el año que viene casi todas nuestras relaciones serán bidireccionales. Por simplicidad, insisto, esta vez lo he puesto unidireccional. Esto que parece aquí muy obvio, ahora después nos va a generar muchos quebraderos de cabeza para tener la integridad y para mapear ese modelo relacional a este modelo de objetos. Bueno, pues ya tenemos los dos modelos y ahora os voy a explicar una cosa. Estos son objetos que me sirven para almacenar datos. ¿Cómo es la forma más interesante de tener un acceso a datos por objetos? Bueno, pues es el concepto de DAO. ¿Qué es el concepto de DAO? El concepto de DAO son unas clases que van a tener la estructura de datos del objeto del que quieren cargar, pero además de tener esto, van a tener una funcionalidad extra para acceder a los datos. ¿Qué acceder a los datos? Pues acceder al MySQL o acceder al H2. Hay que crear un DAO por cada uno de los sistemas a los que vayamos a acceder. Afortunadamente, vuelvo a repetir, como MySQL y H2 comparten consulta, solo tenemos un DAO. Pero que si tuviéramos MySQL H2 y MongoDB, por ejemplo, pues tendríamos un DAO para SQL y un DAO para MongoDB, ¿vale? Porque cada uno tiene, ya lo veréis que por dentro ahora tiene consulta. Es decir, que estas clases son clases convencionales de Java y ahora vamos a crear unas clases a partir de estas, que además de tener esto, tiene una funcionalidad extra para conectar con la base de datos. Y que la clase ContactDAO se encargue de contactar con la tabla contacto. Y la clase ChannelDAO se encargue de contactar con la tabla channel. Eso por ahí. Ahora, antes de proseguir con el código, quiero explicar una cosa. Y es que si esta relación no hubiera sido 1N, imaginaos que hubiera sido NM. NM, sabéis que aquí en modelo relacional tendría una tabla en medio. Es decir, un contacto puede tener varios canales y ese canal puede pertenecer a varios contactos. Claro, necesitamos una relación NM, como sabéis, se convierte en una tabla, ¿no? Una tabla extra que sería una tabla que se llamaría, por ejemplo, contacto channel. Entonces tendríamos 3 tablas. Al pasar al modelo objetos, modelo objeto, no pasaría, no tiene por qué pasar a 3 objetos, sino puede quedarse en 2 objetos. Una relación NM, que sí es bidireccional por narices, puede ser modelada de la siguiente manera. Un contacto. Bueno, no tiene por qué ser bidireccional, pero fijaros cómo se modelaría. Un contacto tiene una lista de canales, ¿sí? Y un canal tendría una lista
de dueños, ¿vale? Me está llorando porque no te importa la clase. Sería direccional porque contacto es la que tiene punteros. Otra cosa que tuviera aquí contact. Volvería a ser direccional, la dueña sería contact, pero lo que quiero enseñaros con esto es que efectivamente un NM no pasa a ser 3 objetos, pasa a ser 2 objetos. Lo digo porque vais a tener que montar una relación NM en vuestro proyecto y 3 tablas son 2 objetos, no tienen por qué ser 3 objetos. ¿Por qué? Porque un canal, como podéis ver, tiene una lista de contactos y de contactos. ¿Cuántos? N, ¿vale? N contactos. Y ahora sí pasamos a ver los famosos DAOs. He creado una interfaz de las cosas que van a tener todos por narices. Bueno, aquí he puesto una clase que es para enseñaros, esto no es una clase funcional para nada, pero es para enseñaros que Java 8, a partir de Java 8 las interfaces pueden tener métodos con cuerpo. Se le pone el modificador default y pueden tener cuerpo. O puede ser interesante. En alguna situación, por eso lo pongo. Pero no lo utilizo, ¿vale? De hecho, bueno, solamente quería presentarlo. Bueno, pues todos los DAO van a tener una clase, un método persist que cambia en un booleano a true o a false con detach. ¿Qué es persist detach? Bueno, pues persist detach es una funcionalidad que le he puesto a los DAO, que es que si le pongo persist, cualquier cambio que se haga en el objeto, es decir, un setter, cualquier setter que se haga en el objeto, automáticamente el DAO, sin que tú digas nada, va a conectarse con la base de datos y va a actualizar ese setter, esa modificación en la base de datos, sin que tú tengas que decirle save o nada. Detach es lo contrario, si le dices, es como está el objeto por defecto en detach. Los cambios, los setters, los cambios que se hagan en el objeto en Java no genera una consulta por defecto a la base de datos, sino que tú explícitamente le tendrás que decir save o remove si quieres eliminarlo. Save es insertar un objeto o actualizarlo en caso de que exista. ¿Cómo sabe Save que es actualizar o insertar? Si el ID es -1 es un insert y si existe un ID con valor correcto, pues eso es un update. Pero he utilizado la misma clase. Podría utilizar 2 clases, pero creo que con una ya era suficiente. Vale. Y ahora vamos a pasar directamente a Channel DAO. Bueno, Channel DAO, que me ha faltado esto de última hora. Ahí está. Channel DAO, evidentemente es un channel. Es un canal, pero que además de ser canal, tiene muchas otras cosas. O sea, no solo almacena los datos de un canal, sino que además tiene la inteligencia suficiente para conectarse a una base de datos SQL y hacer el mapeo de este objeto con la base de datos, con la tabla channel. Aquí he utilizado un enum para poneros las consultas, que le podéis poner tantas como queráis. Yo estas son las que digo que necesito en este CRUD. Insert, la query insert es insertar un canal, ¿vale? El select, asterisk con from, el all lo que hace todos los canales del mundo, uno por ID, todos los canales de un contacto, todos los canales que coincidan, el valor parezca, comience o termine con lo que le pases, el update. He puesto que solo se puede updatear el type, el value, pero no se pueden actualizar, no se pueden cambiar ni el ID del contact, ni una vez insertado, ni el ID propio, ¿vale? Bueno, el ID, obviamente. Y remove, borrar por ID. Esas son las queries que yo he generado. Claro, si veréis, este DAO tiene las queries de SQL. Por eso nos permitimos tener un DAO en este caso, porque comparten H2 con SQL. Si tuviéramos otro tipo de base de datos, tendríamos otro DAO con las queries del lenguaje asociado a la manipulación de datos. Bueno, tiene dos variables, que es connection y el persist, que os he hablado antes. Tiene un constructor que lo que hace, aparte de crear el contacto en sí, este ya hace una cosita más, porque vuelvo a repetir, un canal es un canal, pero este canal no es un canal solo, es un canal con conexión a la base de datos. Entonces se conecta a la base de datos y, bueno, lo que he dicho, persist, false por defecto. Tiene otro constructor y este es el constructor, primer constructor ya interesante en toda la película, que es, si le pasa un entero, automáticamente carga, se genera una instancia con los valores del elemento de la tabla si existiera con ese ID. Es decir, envío una consulta get by ID, se le asterisco from where ID el que le hayas pasado, y si lo encuentro,
lo que hago es sacar los parámetros. Hay un while, debería ser un if, ¿no? Solo uno. No va por ID, no va a haber más de uno, pero bueno, esto igual se pasa un if. Y aquí tengo una utilidad que ahora después enseño, que pasado un resultado te inicializa, te crea un channel con todos esos valores. Y esos son los valores que yo utilizo para... Vamos, lo que hago es inicializar la instancia con los valores de la tabla. Esto es persist, que hace lo que yo he dicho antes. Y ahora lo que hago es setItDeadContact. Este no tendría por qué haberlo sobrescrito, porque hace exactamente lo mismo que el padre, ¿vale? Este no tendría por qué haberlo sobrescrito. Pero esto sí. Fijaos, setValue. Cambio el valor de value, y si persiste true le doy a save automáticamente. Vamos a ver cómo funciona ahora. Y setTime. Y luego he sobrescrito setDead para no hacer nada, porque he pensado que setIt no debería, en un connect down no se debería cambiar el setIt, así que lo he deshabilitado. Y ahora save, que es la función un poco estrella de toda esta historia, que es cojo una lista de parámetros, le añado el tipo, le añado el valor, veo si el ID es -1, si es -1 hago un insert, si no hago un update y le lanzo la petición. En caso de insert, actualizo mi ID con el que me han devuelto. Acordáis que si era un insert me devolvía el ID recién insertado, entonces me actualizo a mí mismo. Y el eliminar, pues eliminar, envío eliminar. Esta es la utilidad Instance Builder, que a través de un resultado, si es distinto de null, instancio... genero un nuevo canal, lo instancio con los valores y lo devuelvo. Y luego tengo una serie de utilidades, ¿vale? Como son utilidades, pues son estáticas. ¿Por qué son estáticas? Porque no son de esta instancia, no es de una instancia concreta, sino una utilidad que tiene channel DAO. No es relacionada a una instancia, ¿ok? Entonces son estáticas. Este sirve para getAll. Si tú pones channel DAO.getAll, te devuelve una lista de todos los canales que existen en la base de datos. Si pone getValue, por el valor, getContacto, por todo lo del contacto, ¿vale? Hasta ahí, más o menos. Aquí el problema viene en ContactDAO. La estructura es similar, es igual. De hecho, se podría ahorrar muchísimo código, pero bueno, lo he querido dejar repetido para que os sirva un poco de cómo se genera un DAO. Hay varias diferentes formas de desarrollar un DAO, ¿eh? No es esta la única. Pero bueno, esta yo la intento hacer lo más sencillito, lo más simple posible. Es igual, tiene otras consultas, ¿vale? Yo he considerado que hay otras más interesantes para contacto. Pero aquí lo interesante de toda esta historia es que la pregunta es, cuando yo cargo, voy a intentar traerme aquí, voy a intentar traerme un documento. ¿Cuál sería la consulta que traería, que generaría un contacto? Bueno, pues la consulta que sería un contacto sería select asterisco from contact, bueno, sería contact en minúscula, where id igual a 1, ¿no? Eso sería traerme el contacto número 1. No, ese no sería traerme el contacto número 1. El contacto número 1 está, insisto, está compuesto. O sea, si tú te quieres traer toda la tabla, toda la información de la base de datos relacionada con un contacto, no está ahí. Ahí solo está nombre, ID, nombre y fecha de nacimiento. ¿Y los canales de comunicación? Bueno, en clase no sé si lo habéis dicho por producto cartesiano, yo voy a utilizar un left join, que me sirve para unir con la tabla. Bueno, voy a ponerle un alias a este, asc, left join, 1, 2 tablas. Vosotros ya mejor lo habéis hecho con el where. Esta es la forma un poco de hacerla ahora, hoy en día. Lo uno con channel, le pongo un alias. ¿Y dónde se unen? Se unen el ID de contacto es el ID contact, ¿vale? Recordar que van en minúscula estos campos, ¿eh? Yo lo dejo en mayúscula, pero recordad que es en minúscula. Y where ID igual a 1. ¿Esto qué me traería? Pues por ejemplo, en el caso de un contacto que tenga 2 canales de comunicación, me devolvería dos rows, ¿vale? La información me traería, de hecho, se va a alargar un poquito el vídeo, pero creo que es interesante que... vamos a ver, contactos, tengo contactos, sí, el 26, por ejemplo. SQL.
Si yo pongo aquí select asterisco where id igual a 26, asterisco from contact where id igual a 26, eso ejecuto lo que he dicho, ¿no? No me traigo todo, yo me quiero traer todo, y todo es sus mensajes también, ¿no? Sus canales de comunicación. Entonces, puedo hacerlo haciendo así. Left join. A este le pongo un alias, hemos dicho. A esto lo uno con channel. Le pongo un alias y le digo que lo uno. La unión, el punto de unión es por el ID, por la clave foránea, evidentemente, ¿no? Where id, bueno, where cid igual a 1. Y he utilizado alias en mayúscula. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta, que si no la liamos. Bueno, este lo he puesto en minúscula. Me voy a permitir que lo modifique, que si no... Vale. Continuar. Desconocida. CH... Vale, porque tengo aquí una D. CH. Continuar. Left join. Ah, no, perdón, ID con uno no, ID 26, no hay ninguno. Pues tiene 3 rows, me devuelve 3 rows. Entonces, ¿qué ocurre? Yo sé que tengo que crear, coinciden todos los mismos, ¿no? Son todos el mismo contacto y habría que generarle una lista. Es decir, yo tendría que estudiar esta respuesta, este result set, recorrerlo, saber que tengo que crear un contacto, esos son los campos del contacto, y ahora en la lista tengo estas 3 entradas, tendría que crear 3 canales con esos 3 valores y añadirlo, ¿vale? Eso por un lado. Ahora, también es verdad, perdón, aquí. También es verdad que esto mismo, en vez de hacerlo así, podríamos hacerlo en 2, que sería select asterisco from channel, ahora sí, where id contact igual a 26. En este caso, esta consulta me devolvería los datos relacionados con el contacto y esta, los canales de ese contacto. Ventaja y desventaja. Desventaja son 2 consultas. Ventaja, cada consulta está relacionada con una tabla, con un objeto, y eso me gusta. Con lo cual lo vamos a hacer así, a pesar de que haya que hacer 2 consultas. Segunda pregunta, ¿quién tiene que generar estas consultas? Insisto, cuando estoy creando el objeto contacto. Contacto, que la ejecute contacto, o cada uno la suya. Pues cada uno la suya. Es decir, tabla contacto, contact. Tabla channel, channel DAO. Es verdad que cuando creamos contacto va a llamar a channel DAO, a la consulta de channel DAO para ejecutarla, ¿no? La va a obligar, la va a desencadenar. Pero que esté almacenada en channel, cada uno que tenga sus consultas. Y la última pregunta, que es, ¿cuándo lo hacemos? ¿Lo hacemos ya? Es decir, en cuanto instanciamos un elemento, en cuanto hacemos esto, contact DAO C igual a new contact DAO 26. En cuanto hago eso, hago estos 2. Bueno, pues si sepáis que si hacéis los 2 a la vez, el constructor, cuando se crea, se le llama eager, que es hacerlo en ese momento, te traes todo. Si no lo hace en ese momento, la otra opción es no hacerlo en ese momento, dejarlo a null las relaciones, y cuando se haga un get, por ejemplo get channel, que es que la aplicación está pidiéndote los channels, entonces cuando se hace este de aquí. Y eso se llama una planificación lazy. El programador decide. Normalmente las eager se ejecutan para relaciones 1 a 1 y las lazy se suelen utilizar para 1n o para nm. La sencilla razón es evitar pues traerte más información de la necesaria en un momento dado. Tú me dices que nosotros, porque esta es una base de datos muy sencilla, pero los usuarios tuvieran asociados imágenes, multimedia, un montón de datos. Hombre, pues si tú lo que quieres en la primera pantalla es listar todo el usuario, tú me dices que tienes 1000 usuarios.
¿para qué te vas a crear? Te va a traer de todos los usuarios todas las imágenes, porque ya cuando cliques en uno te trae la imagen en sí. Lo normal es hacer un lazy, ¿vale? De hecho, el año que viene, cuando utilicemos la herramienta ORM que os he explicado antes, con JPA, que la hacen por nosotros automáticamente, semiautomáticamente, tú le dices get lazy y por defecto son así, ¿no? La más interesante de programar es la lazy, y encima nuestra relación 1N, pues yo lo he programado lazy, y así es como lo voy a enseñar. ¿Qué quiere decir eso? Porque si vosotros veis en el constructor, yo la única consulta que hago es la de traerme por contacto, no la de contacto. Yo dejo a null esto. Bueno, aquí no está en contact. La lista de channel lo dejo a null. ¿Y cuándo la traigo? Aquí. Cuando un get channel la he sobrescrito y digo, si está null es porque no me lo traigo todavía. Lazy retrieve, me lo traigo. Entonces en ese momento utilizo la utilidad channel DAO get by contacto, le paso mi ID y ya creo la lista y esa pues yo me la asigno yo, ya tengo asignada la lista. La próxima vez que me haga un get channel ya no será igual a null, ya no tengo que otra vez acceder a la base de datos y devuelvo la lista convencional. Set no tiene mucho más, set channel no, set name, set ID también lo he desactivado. Save, y aquí ven lo más interesante de todo sin duda alguna. Save es similar al save de contact, de channel, pero hay una cosa muy importante que tenemos que hacer y es que no solo tenemos que insertarnos o actualizarnos, sino que si hemos cargado la lista de canales, puede que hayamos hecho alguna modificación en nuestra lista de canales. Entonces, si hemos hecho alguna modificación en la lista de canales, vamos por coherencia a comprobar que todo está bien seteado. Entonces, listo los antiguos, los que están en la tabla, y los elimino si ya no están. Imagínate que yo he borrado uno y por lo que sea se me ha olvidado. Esto es lo que hace, veréis que en nuestra interfaz no es necesario porque llama directamente a borrar el canal. Pero lo que hace esto es quitarle la obligación a la interfaz gráfica, que es lo que tiene que hacer, de la coherencia. Es decir, un propio contacto tiene que tener coherencia con sus canales. Entonces, si yo actualizo un contacto, debería actualizar sus canales, su lista de canales. Entonces, borro los que ya no estén y inserto o actualizo los nuevos que estén en mi lista. Igual con eliminar. Eliminar no solo me elimino a mí mismo, bueno, primero no empiezo eliminándome a mí mismo, esto sería eliminarme a sí mismo, sino primero elimino todos mis canales, los que están asociados a mí. Es decir, no podemos delegar la responsabilidad en que el programador que ha generado la tabla SQL haya puesto un restring bien hecho. Nosotros tenemos que hacer coherencia. Y encima, pues todas estas operaciones las hago con una transacción. Es decir, si alguna de estas falla, pues no quiero hacer ninguna, que se vuelva para atrás. Porque son operaciones atómicas. Es decir, si yo elimino un contacto, la gracia de eliminar un contacto es que se hayan conseguido eliminar todos sus canales y luego el contacto. Si en el proceso de eliminación de alguno de los canales falla, no me vale para nada eliminar el contacto porque se quedarán hijos sueltos por ahí. ¿Vale? Entonces no habrá coherencia. Bueno, esta es la utilidad Instant Builder y luego otras utilidades que le he puesto también a nivel de Contact DAO, no a nivel de una instancia en concreto. Traerme todos, traerme por nombre, traerme por ID, ¿vale? ¿Cómo se usan estos? Bueno, pues esto se usa en la pantalla primary, ¿vale? La pantalla primary la habéis hecho un vistazo antes, ya más o menos sabéis cómo se programan las interfaces. Esta es muy compleja. He puesto un split panel con dos partes. La parte de la izquierda es exactamente igual que la de las conexiones, es decir, tiene un table view que se va a conectar con un observable list. Tiene dos botones, añadir y eliminar, ¿vale? Y la de la derecha, tiene poco más, en verdad. Tiene un label que es canal de comunicación, tiene un text field con un botón que es para buscar y un table view igual que este con sus dos botones iguales que este, ¿vale? Y toda asociación. ¿Qué es lo complejo de todo esto? Lo complejo de todo esto es hacer que la tabla sea editable. Entonces vamos a ver a Primary Controller, que es la que ha sufrido, la clase que ha sufrido, pues evidentemente más modificaciones, ¿vale? Primary Controller tiene dos listas observables, pues la de los contactos que es la de la izquierda y la de los canales que es la derecha. Esto es muy parecido, entonces me paso un poco toda esta parte de aquí y veis un poco lo interesante. Lo interesante es esto. Me voy a ir, por ejemplo, a fecha de nacimiento. Esto es para rellenarlo, como vosotros sabéis. Aquí, como todas las propiedades, ninguna de ellas era observable, porque son strings normales y corrientes, todos los strings los tengo que convertir a observables, que es un simple object property. ¿Os acordáis de los string properties? En este caso, yo no le he visto utilidad, o no le veo sentido que contact tenga string. Eso sería porque
String property es una cosa de JavaFX, entonces no veo sentido. Entonces, son string, pues tengo que hacer una conversión. ¿Por qué tengo que hacer una conversión? Pues por si quiero modificar algo en un objeto en Java, en esa instancia, automáticamente se refresca. Si está pintado, se refresca en la interfaz gráfica y es lo que necesitamos. Bueno, pues lo rellenamos como hicimos. Esta línea es muy interesante, que es para hacer que sean editables. Bueno, que la tabla sea editable se hace con esta línea, pero que al darle doble clic salga un text field para poder escribir, es esta línea. Y que sepáis que podéis investigar, no solo se puede insertar un text field cuando le da doble clic, sino un combo, un select, es decir, incluso hay personalizado un color picker para elegir un color, es decir, hay cosas muy curiosas. En mi caso yo, un text field, que el que veis que cuando le da doble clic, el que se abre. Y la siguiente más interesante, que es, ¿qué hago cuando termino de editar? Pues saco el contacto editado, le asigno el valor del nuevo valor, new value, ese nuevo porque yo lo que acabo de sacar aquí es del text field, se lo asigno a mi elemento. Local date habría que validar, ¿vale? Y ya os enseño luego que como actividad de ampliación, pues coger un data picker, ¿no? En vez de poner la fecha por día. Y lo que hago es genero un contact DAO a través de porque la tabla solo muestra contact, no contact DAO. Contact DAO solo utilizo para conectar a la base de datos. Genero un contact DAO, le doy a stay safe y automáticamente cuando acabo de editar lo que hago es salvar la base de datos. Eso lo he hecho por cada una de las columnas. Luego tiene unos métodos que son fácilmente utilizables, es decir, muestro los canales, cuando clico muestro la información en la derecha, cargo los canales. Bueno, este es el botón de buscar, ¿vale? Para que veáis que se pueden establecer eventos. Porque lo que tiene, eso es lo que habéis visto ahí, es que el text field, cuando le das al enter, lo que quiero es ejecutarlo de buscar para no tener que escribir y darle al botón de buscar, sino que con el enter del text field busque también. Entonces, le echáis un vistazo que es interesante. Este es el buscar, que bueno, como utilidad se podría haber acortado muchísimo, pero él busca tanto por nombre como por coincidencia del patrón, del tipo, ¿vale? De los canales. Y poco más. Bueno, también he cambiado, que no lo he enseñado, lo voy a darle al play mientras, pero lo enseño ahora. Esto no es así, esto es así. He cambiado también about. Lo he puesto ya un poquito más completo. A ver si carga contact. Sí. Bueno, con un poquito de imágenes. Estas imágenes es donde las he metido. Le he creado una carpeta asset en recursos. Ahí he metido también el archivo SQL con el que creo la tabla, por si la queréis. Y bueno, pues lo que hago es apuntar a recursos las imágenes. Es un elemento imagen que existe. Y poco más. Y luego el control no lo he cambiado. ¿Cómo queda esto? Bueno, esto si lo veis queda así simplemente, ¿vale? Está en la pantalla y vuelvo para atrás, no tiene mucho más. Pues tendríamos nuestra aplicación absolutamente terminada, ¿vale? Recordamos todas las cosas interesantes. JavaFX, el concepto de Scene Builder para que nos fabrique los FXML. Hemos aprendido JAXP para hacer un Marshall con XMLs. Hemos recordado cómo conectar con JDBC. Hemos aprendido el concepto de H2, base de datos relacionales embebidas, muy interesante. Y hemos aprendido un poco a crear objetos DAO, ¿no? Que es la manera más ordenada para que esto no sea un caos, porque no podemos programar, si estamos en Java tenemos que programar orientado a objetos, entonces tenemos que convertir esta relación en objetos. Y esta es la forma más ordenada, aunque hay muchas formas de hacerlo. Ahora vamos a exportar, a generar nuestro jar. Y no ha sido fácil. Y no ha sido no es la mejor forma, pero es una de ellas para generar nuestro jar. Para generar nuestro jar yo le he añadido evidentemente lo tenía en el código, le he añadido cierta información no relevante, el desarrollador, le he añadido aquí el main class executable. Mira que el main class ya no era este, sino es este, y ahora mismo lo voy a explicar. Y aparte de añadirle una propiedad y una información, pues le he añadido este plugin. Este plugin se llama Sate, lo que hace es importarte, generarte un jar con toda la dependencia. Toda la dependencia es que te coge y te copia, claro, súper interesante, te copia todos los jars dentro de un único jar empaquetado, de tal manera que tú puedas ejecutar esto en cualquier ordenador que no tenga instalado JavaFX. Bueno, hay que indicarle cuál es el punto de entrada, ¿vale? Esta $main class hace referencia a esta propiedad que he creado. Es
Si no lo hacéis así, lo que tendréis que inyectar este string directamente aquí. Este dólar pues apunta a esto main class. Si lo hubiera llamado aquí Pepito, esto sería Pepito, ¿vale? O sea, este dólar sería Pepito. Y este es el nombre del jar que se genera finalmente. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues, ¿qué es lo que realmente me ha costado un poco descubrir? Porque me da error. Pues me da error que el punto de entrada original, que era este, la aplicación hereda de application. Entonces no consigue el jar encontrar la librería JavaFX. ¿Cuál es la solución? El punto de entrada tiene que ser un main, que es este, sin extend application. Uno de toda la vida. Este main, como podéis ver, lo único que hace es llamar a este main. Que este main ya es el que hace toda la historia de siempre. Vamos, el que arranca la aplicación, launch, el de siempre. Entonces, que sepáis que solo hace eso, llamar ese, llama a ese. Pero tiene que ser así para encontrar recursos. Una vez que tengáis esto configurado, le dais al martillito, esperáis unos cuantos segundos. ¿Y qué es lo que ocurrirá? Os vais a vuestra carpeta de proyectos. En mi caso está aquí. Tengo muchísimos proyectos. Ahora voy a ver cuántos. Pero estoy en este, ¿vale? En ese estoy yo. Entonces me doy con Carlos Serrano, proyecto JavaFX, final. Vale, vosotros podríais hacerlo con mi PC y ya está, no tendréis por qué hacer la terminal. Cuando hayáis terminado de compilar, que es lo que acaba de ocurrir ahí, os habré generado una carpeta target. Y la carpeta de target, veis que os ha generado demo, porque así se lo hemos puesto en el pone.xml, ahí le hemos puesto nosotros el nombre. Entonces, para ejecutarlo simplemente java-jar demo, le dais al enter y voilà, ya tendréis vuestra aplicación totalmente standalone. Esta aplicación es distinta a la que nosotros hemos ejecutado antes. Esta no tiene ahora mismo nada generado. Mira qué cosa más curiosa, tenemos un jar aquí, ¿verdad? Si yo ahora cojo y creo una nueva conexión, bueno, de hecho, ¿para qué voy a crear una nueva conexión de esta? Creo una nueva conexión que sea mi servidor base de tipo MySQL, mi servidor está en localhost, mi usuario es test y no tiene contraseña, le doy OK, la selecciono, le doy a conectar, me vuelvo y funciona perfectamente, ¿vale? La operación lista. Recordad para probar, H2 ya sabéis que no tenéis que tener ningún servidor arrancado, pero bueno, si empezáis utilizando MySQL, recordad tener arrancado el archivo MySQL. Esto es todo. En el repositorio vais a tener toda la información y igual cualquier consulta, cualquier sugerencia, cualquier error, pues lo comentáis, ¿vale? Pues hasta aquí hemos llegado. Gracias.